Acompáñenme con su Biblia, 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Vamos a leer el versículo 9 nomás y vamos a estar ahí, lo vamos a ver en 3 encabezados. Y es impresionante cómo hay tanta riqueza en un solo texto de la Biblia. Dice la Biblia, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Dios, gracias por tu palabra y tu verdad. Y gracias por cada vida, pero sobre todo por cada alma, Señor, que está aquí. Nuestra vida es temporal, nuestra alma es eterna. Y oro porque el alma de nosotros hoy pueda entender, Dios, quién es Cristo realmente, qué hizo por nosotros. De una manera clara tú muestras en la palabra tu amor por tu pueblo, tu condescendencia, Señor, tu gracia y tu misericordia extendida sobre aquellos que tú llamaste, que tú escogiste desde antes de nacer. Oramos porque la iglesia permanezca estable en la palabra, porque cada persona pueda perseverar y porque tú añadas a esta iglesia a aquellos que han de ser salvos por la predicación del evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La pobreza que nos hace ricos. La pobreza que nos hace ricos. 2 Corintios 8:9 está ahí explicado el texto absolutamente. Vamos a empezar con una historia. ¿Cuánto les gustan las historias? Vamos a escuchar una historia para hacer la introducción. Se cuenta la historia de un monarca persa que reinó con opulencia y esplendor, viviendo con opulencia y comodidades en el palacio real. Sin embargo, su preocupación por las personas normales y corrientes solía llevarlo a vestirse como pobre, salir del palacio y mezclarse con sus súbditos más humildes. Un día visitó al hombre encargado de calentar el agua para los baños públicos. Vestido con ropas andrajosas, descendió por una escalera larga hasta un patio pequeño, donde el siervo estaba sentado sobre una pila de cenizas atizando el fuego. El gobernante se sentó junto a él y los dos hombres comenzaron a hablar. A la hora del almuerzo, el siervo le compartió su humilde comida, pan rústico y agua. Aunque el rey se tuvo que marchar una y otra vez, regresó con el corazón lleno de compasión por aquel hombre solitario. El siervo abría su corazón ante su buen y compasivo amigo que le aconsejaba sabiamente. Finalmente el rey no pudo seguir el engaño y decidió revelarle a su amigo su verdadera identidad. Entonces le pidió al siervo pobre que dijera qué podía regalarle. Dijo, ¿qué te puedo regalar? Para su sorpresa, el siervo no dijo nada. Tan solo se sentó mirándolo con amor y asombro. El rey, pensando que el siervo no lo había entendido, le volvió a preguntar, ¿qué te puedo regalar? Y le ofreció riquezas, le ofreció elevarlo a una posición noble o hacerlo gobernante de una ciudad. Pero el siervo replicó lo siguiente, dice, sí, señor mío, yo le entendí la pregunta, pero dejar su palacio para sentarse aquí conmigo, compartir mi comida humilde y escuchar los problemas de mi corazón, ni siquiera usted podría darme un regalo más precioso que ese. A otros podía usted haber dado riquezas, pero a mí se me dio ¿a quién? A sí mismo. Solo le pido que nunca me niegue su amistad. Esa es la historia de la salvación. Esa es la historia de Cristo. Es una analogía de la historia de Cristo, del rey que descendió a comer ¿con quién? Con los humildes, a comer con los pecadores y los publicanos, a vivir una vida en Jerusalén como cualquier hombre. Esa es la historia de nosotros. Es la historia de un rey que vino a escuchar los problemas de la humanidad en ese tiempo, que vino a mostrar que había una esperanza para nosotros. Esta parábola ilustra la encarnación del Señor Jesucristo, el Rey del cielo que dejó su trono de gloria para hacerse amigo de pecadores. Como lo expresa un poema muy bonito, dice,
Tú dejaste tu trono y tu corona por mí, al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dada entrada al mesón, y en un establo te hicieron nacer. Alabanza celeste los ángeles dan, en que rinden al verbo loor. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar la vida por el más vil pecador. Siempre ha habido muchos escritos acerca de la obra de Cristo, pero la palabra es más clara. O sea, cualquier historia sirve de pronto para captar la atención, para entender un poquito el lenguaje de Dios para nosotros. Pero encontramos en esta sección de 2 de Corintios capítulo 8 y 9, recuerde que el tema principal, ¿cuál es? El dar. Pero ahí escondido entre esos dos capítulos esta joya, se conoce como una joya de Corintios. Hay dos versículos que son los más importantes de Corintios. El otro lo compartí la otra vez también, que fue un sermón de un versículo, donde también habla de Cristo. Esta joya que aparece acá nos deja ver la cristología total. Los que ya vieron cristología saben de qué hablamos. Los que no van aprendiendo qué es cristología, es todo centrado ¿en quién? En Cristo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. En el griego original hay 21 palabras en ese versículo y no nos alcanzaría la eternidad, escuche, para entenderlo. Entender este versículo no alcanza la vida, simplemente lo podemos compartir, lo podemos estudiar y podemos deleitarnos hoy en Cristo. Describe el descenso de Cristo de las riquezas a la pobreza, de modo que los creyentes puedan ascender de la pobreza a la riqueza. Recordemos que la idea principal en estos capítulos es dar, y la única manera para que un ser humano pueda dar es realmente conocer a Jesucristo. No estamos hablando de dinero, acuérdese, estamos hablando de dar en cuanto al ser humano, en cuanto a lo que es la persona, porque mire, mucha gente puede inclusive dar dinero, porque tal vez tiene la capacidad. La pregunta es, ¿está dispuesto a darse a Dios? Como el rey se dio al siervo, ¿sí? Él dejó su trono y se dio. Nosotros nos cuesta dejar nuestro trono. Nosotros tenemos un trono, se llama corazón, y estamos sentados en ese trono. Estamos ahí entronados, en nuestro propio corazón. Pablo comienza con una palabra, escuche, vamos al versículo 9. Y esa palabra es porque. Porque. ¿Qué está haciendo él? Él está enlazando lo que compartimos del 1 al 8. Y le está diciendo a los discípulos, a la iglesia de Corinto, porque ya conocéis ¿qué? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ellos ya conocen la gracia. ¿Sí escucha bien el mensaje? Ellos conocen la gracia. No es un mensaje para personas que no conocían la gracia. Ellos ya conocían la gracia. Pablo les está diciendo, si ustedes ya conocen la gracia de Jesucristo, ¿por qué les cuesta tanto obedecer la palabra de Dios y hacer lo que la Biblia dice? Recordemos que a diferencia de los ricos materialmente, Jesús era rico espiritualmente. No podemos hablar de riquezas materiales de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es dueño de todo. El cielo, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, todo es de Él. Su vida es de Él para bien o para bien. Esta mañana oraba y le decía, Señor, te entrego mi vida si pudiera entregarla. A veces uno ora así, yo a veces oro así y luego caigo en cuenta y digo qué difícil decirle eso. O sea, qué difícil decirle, Dios, te entrego mi vida cuando no es mía. Y caigo en cuenta y le digo, no, o sea, tómala. O sea, tú puedes tomarla cuando quieras. Dios puede tomar la vida de los hombres para varias cosas, iglesia. Una, para ser vasos de honra y de gloria para Él. Dos, para ser vasos de deshonra y de condenación, también tiene que tomar la vida de los seres humanos. Son las dos maneras como Dios toma al ser humano. No hay un término intermedio.
Nadie se queda en la mitad diciendo, de pronto a mí me tome para otra cosa. No, Dios toma la vida de los seres humanos para esas dos cosas. En unos deposita su gracia, su misericordia, y los otros serán recipientes de su ira eternamente. Pablo comienza con esa palabra enlazando los otros versículos, y entonces, como les dije, vamos a ver tres encabezados. Vamos a ver tres encabezados. El primero, y vamos a ir al texto, versículo 9, parte A. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a sentarnos en esta frase, que por amor a vosotros se hizo, ¿qué? Pobre. Ese es el primer punto, la pobreza de Cristo. La pobreza de Cristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Ningún rico se haría pobre por amor, escuche. ¿Se acuerdan del joven rico? No quiso. Señor, ¿qué haré para seguirte? Guarda los mandamientos. Señor, desde la juventud los he guardado. Y se lo sabía. Y el Señor lo mira con amor y le dice, solo una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y ¿qué? Dalo a los pobres. Y dice que aquel hombre o joven se fue ¿qué? Triste, porque tenía muchas posesiones, muchas riquezas. Ningún rico se quiere hacer pobre por amor. Siempre hay una motivación en los ricos para dar, para que usted sepa, siempre. Si ellos hacen una obra grande y tienen mucho dinero, ellos quieren que tal vez que se le ponga el nombre de ellos a la calle que van a pavimentar, al puente que van a dar, a la empresa que van a montar, a los apartamentos que van a regalar. Siempre hay un motivo. ¿Cuál motivo? La gloria personal del hombre. Algunos han malinterpretado este versículo y de hecho es uno de los versículos que más usa las iglesias del Evangelio de la Prosperidad para pedir plata. Este es uno de los versículos que más se malinterpreta en ese Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos enseñan, tergiversan el Evangelio y lo enseñan de esta manera, escuche. Ellos le dicen a la persona que Cristo se hizo pobre para enriquecerlos materialmente. Y eso no dice el texto. El texto no habla de plata. Es cierto que desde el momento de su nacimiento la pobreza económica marcó la vida del Mesías. ¿Nació en pobreza? Sí. Nació en un pesebre, como todo el mundo sabe. Nació en una ciudad que era despreciada. Belén era la más pequeña de todo el lado, de todo ese territorio. No tuvo lo que otros bebés tuvieron, pero nunca el texto se puede aplicar a la riqueza material, para que usted lo entienda. Si usted lo entiende de esa manera, va a entender quién es Cristo, y es lo que vamos a seguir viendo hoy. Juan 1:1 dice lo siguiente: en el principio era el verbo y el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Dice que el verbo era ¿qué? En el principio. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el Dios que habita en medio de su pueblo, en medio de la iglesia, en medio de aquellos que Él ha salvado. Es el verbo que vino a la tierra y caminó como un hombre en pobreza económica. ¿Será que sí o será que no? ¿Qué dicen ustedes? Jesús no era pobre, hay un error en eso. Era humilde, que es diferente. Se ha confundido la humildad con la pobreza. Pobres, pero humildes. En esta casa somos pobres, pero humildes. ¿Sí? Eso no es humildad. O sea, ser pobre económicamente no tiene nada que ver con ¿qué? Con la humildad. Y ser humilde no tiene nada que ver con ¿qué? Con la pobreza. Para que vayamos entendiendo. La vida de Jesús no es la vida de una persona pobre, aunque nacido en una familia humilde. Los carpinteros no eran personas pobres, para que usted investigue. Las personas más pobres de la época de Jesús, ¿sabes quién eran? Los leprosos, los mendigos.
Si usted lee la historia del pórtico de Salomón, dice que había una multitud, se calcula entre 500 o 1000 enfermos. Habían muchas enfermedades en la época de Jesús que, porque no habían medicinas, eran terribles, como la tuberculosis y la lepra, y todas esas enfermedades hacía que hubiera un rechazo social hacia esas personas, y ellos eran realmente ¿qué? Pobres. Jesús no era pobre. Su ministerio fue sostenido por personas que habían sido sanadas y salvos por el poder del evangelio. Muchas mujeres sostuvieron el ministerio de Jesús, muchos hombres adinerados, y nunca aguantó hambre. Tuvo hambre, sí, pero no aguantó hambre, que es diferente. ¿Sí ven la diferencia? Usted puede tener hambre, pero no aguanta hambre. Come, tiene recursos, tiene para el desayuno, para el almuerzo, para la comida. Pablo usa este versículo, usa dos términos en el versículo: pobres y ricos. Pobres y ricos, dice ahí. Dice porque que por amor a vosotros hizo pobre siendo rico. Usa las dos palabras. En un sentido espiritual, él está hablando de eso. Él en ningún momento está hablando de que la pobreza de Jesús nos hace rico a nosotros. Vamos saliendo de ese error. Él sufrió la debilidad humana y se sometió al hambre. Eso es cierto. O sea, él era Dios, se sometió al hambre, se cansó, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no está hablando de eso. ¿De qué tipo de pobreza está hablando? Se conoce como la encarnación. Escuche, que lo vamos a ampliar ahorita en el otro punto. La encarnación de Cristo. La pobreza más grande que él vivió fue hacerse ¿qué? Hombre. Es humillante ver a la deidad en un baño, usando un baño. Eso era humillante para Dios. Ese es el tipo de humillación que él vivió. Comer, Dios no come. Dormir, Dios no duerme. Sentir tristeza, sentir dolor. Dios no siente tristeza ni dolor por nada. Él es santo en su perfección. El salmo, el pasaje, miremos Efesios 4 del 8 al 10, para ir mirando un poquito qué pasó en esa encarnación. Efesios 4 del 8 al 10. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Imagínense el hombre pobre, pero reparte dones. Jesús no era pobre, él era rico. ¿En quién? En Dios. El Salmo, para entender el pasaje que estamos mirando de Efesios 4, 8, 10, estoy predicando despacio hoy porque el tema de cristología hay que irlo llevando para que podamos entender lo que quiere decir este versículo realmente, para quitar esa mala interpretación que tenemos de pensar que está refiriéndose a ¿qué? A la plata. No está hablando de ese tipo de riquezas. Escuche, dice versículo 9, y eso de que subió, póngale bien atención, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cristo es el que descendió a la tierra, es el que repartió dones a los hombres y volvió a subir ¿para qué? Para llenarlo todo. Él es el dueño de todo. ¿De dónde está tomado ese pasaje? Del Salmo 68, versículo 18. Y describe el regreso triunfante de Cristo al cielo tras la victoria sobre las fuerzas del infierno en el Calvario. Lo que Cristo vino a la tierra, escuche, fue a destruir el imperio de la muerte, el imperio de la destrucción, porque no hay una pobreza más grande que los hombres caminando muertos en la tierra. Esa es la pobreza total del ser humano, estar ¿qué? Muerto, sin Cristo. Puede tener las empresas que quiera, los carros, las casas, los negocios, las cuentas bancarias, pero si no tiene a Cristo, ¿está qué? Muerto. Es un pobre
miserable, desnudo y ciego, que cree que ve. Eso dice Apocalipsis. Dice, vosotros pensáis que sois ricos. Dice, mas vosotros sois miserables, desnudos y ciegos. Imagínense esas tres características. Un miserable, está bien, pero está desnudo. O sea, no tiene la ropa correcta. No está vestido de Cristo. Aparte de eso, ¿es qué? Ciego. O sea, es una condición terrible, la pobreza espiritual. Y nosotros estamos buscando otra cosa. ¿Qué estamos buscando nosotros? La riqueza material. En eso gira nuestra vida. En eso gastamos nuestros tiempos. Mucha gente no viene los domingos porque trabaja, buscando el recurso. Otros no les sirven a Dios porque no tienen tiempo. ¿Y por qué no tienen tiempo? Es la pregunta. ¿En qué están ocupados? ¿En algo? ¿En algo? Consiguiendo algo para vivir. ¿Se ha escuchado esa frase? Hay que conseguir algo para vivir. Pero esa no es la vida. Eso no es lo que Cristo dice. Cuando dice que descendió a las partes más bajas de la tierra, hace referencia, escuche, al momento entre su muerte y la resurrección. Y esto es una cosa o un asunto de misterio a veces para muchas personas. Cristo muere el viernes, lo cuelgan en el madero y muere. ¿A qué horas murió? Según las escrituras, ¿no? No vamos a decir nada que no sean las escrituras. ¿A qué horas? A las 3 de la tarde. Dice que hubo tinieblas en la tierra, ¿sí? Durante 3 horas, o sea, aproximadamente, ¿qué? Pudo haber una tarde oscura. Resucitó el domingo en la mañana. Y todos los teólogos se preguntan, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde estaba? Hágase esta pregunta despacio. ¿Quién murió? ¿Jesús o Cristo? Jesús. ¿Y Cristo dónde estaba? Bien, bien, bien. Los niños hablan. Escuche, según las escrituras, acompáñeme a Primera de Pedro 3, 18, 19, para ir descifrando más ese tema antes de pasar. Primera de Pedro 3, 18, 19. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Lo dice Pablo, lo dice Pedro y lo dice Judas. Hablando de esto que vamos a hablar. Primera de Pedro 3, 18, 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entienda el versículo. ¿Para qué murió y para qué hizo la obra perfecta? Para llevarnos a Dios. Ahí no dice que para darnos carro, casa y beca. Para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, escuche. Su carne murió, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, vamos a leer otro pasaje y les explico. Colosenses 2:15. Porque hay que explicar bien esta partecita para que no queden confusiones. Filipenses y Colosenses 2:15. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los estudiosos dicen que Cristo descendió a las partes más profundas de la tierra o a lo que llaman inframundo o lo que llaman el lugar donde están los demonios. Según la Biblia, un grupo de demonios quedó encarcelado, eso lo dice Judas también, desde los tiempos antiguos. ¿Cuáles? No sabemos, eso sí no lo sabemos. ¿Por qué los dejaron allá? ¿Y por qué hay unos en acción y otros no están en acción? Eso lo vimos en angelología, que se ve en la doctrina de la escuela bíblica. Él fue y predicó, fue y proclamó su triunfo sobre las tinieblas a los demonios que estaban encarcelados. Dice, Pedro lo dice, si la Biblia lo dice es cierto, dice, ahí dice claramente, versículo donde leímos, y
Colosenses, Pablo dice que él despojó a los principados. O sea, él fue y predicó, fue y les dijo, yo soy Cristo. Y ellos ya sabían que eso iba a pasar. Simplemente fue y les confirmó que había venido a vencer, que había venido a darnos vida, que había venido a rescatarnos de la muerte. A eso se refiere el texto de hoy, a la conquista de Cristo sobre las tinieblas. Esa es la mayor riqueza que un cristiano tiene. Mire, cuando una persona nace de nuevo, tiene autoridad sobre todo el infierno. Una persona que nace de nuevo, así lleve un día de haber nacido de nuevo, tiene toda la autoridad sobre el mundo espiritual. Aquí no estamos hablando de guerra, estamos hablando que es una persona que ha sido rescatada de las tinieblas. ¿A dónde? A la luz admirable de Cristo. Ya no está en tinieblas, empieza un proceso de santificación que dura ¿cuánto? Toda la vida, pero ya no es de las tinieblas, ahora es ¿de quién? De Cristo. Porque el Verbo se hizo carne y habita entre nosotros, debemos vivir vidas dignas de Él. No contaminarnos con el pecado, por débil y humano que sea nuestro cuerpo, nos fue dado para que Dios habite en Él. Entonces, la pobreza de Cristo no tiene que ver con lo material, tiene que ver ¿con qué? Con lo espiritual. Y para entenderlo tenemos que mirar la otra cara, que aquí es donde usted lo va a comprender mejor. Tenemos que ver las riquezas de Cristo. ¿Qué dejó? O sea, ¿por qué se habla? ¿Por qué el texto dice? Volvamos al texto de Corintios. ¿Y por qué el texto dice ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre? Quedó claro que no es una pobreza económica, sino está refiriéndose a lo que Él abandonó en su trono de gloria. Ahora, segundo punto, las riquezas de Cristo, siendo rico, que por amor a vosotros se hizo pobre, ¿qué? Siendo rico. Y aquí es donde es el centro del mensaje. Vamos a entender por qué, a qué se refiere. Para hablar de la riqueza de Cristo debemos saber cómo era Cristo antes de su encarnación. La cristología tiene 3 etapas para los que no la han visto. Encarnación, su tiempo eterno, encarnación y su exaltación. Antes, durante su vida terrenal y después de su vida terrenal en la exaltación. Esas son las 3 etapas de la cristología. Y aquí están las 3. Empezamos por la segunda, cuando estuvo en la tierra. Tuvo hambre, tuvo sueño, una cantidad de cosas humanas, pero no se está refiriendo el texto a pobreza económica, se lo voy a recalcar siempre. Se está refiriendo ¿a qué? A pobreza espiritual. Miren lo que dice. ¿Dónde estaba Él? ¿Qué tenía? ¿Quién era? ¿Qué disfrutaba? ¿Sí ve? ¿Dónde estaba Cristo antes? ¿Y por qué el Rey se hizo pobre? ¿Y por qué Dios, escuche, Dios, no se le olvide, Dios se hizo hombre? Un hombre que no era cristiano en la Biblia entendió quién era Jesús. Se llama Pilato. Él dijo, he aquí al hombre. Le dijo a los judíos, he aquí al hombre. ¿Qué dijo? ¿Qué quiere decir eso? Dijo, es el único hombre que realmente es un hombre en todo el sentido de la palabra. Por eso Él les dice, he aquí al hombre. Jesús era un hombre completamente perfecto, o sea, es lo que todo hombre quisiera hacer. Él tenía todo lo que nosotros debemos tener, todo lo que debemos desear y lo que anhelamos ¿qué? Alcanzar. Todo lo que existe es de Cristo, fue creado por Él y para Él, lo dice Colosenses 1:15, 16, leámoslo, Colosenses 1:15, 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él, y Él es antes de todas las cosas. ¿Antes de qué?
de todas las cosas. Antes del cielo, de la tierra, del mar, de los animales, de los hombres, es Cristo. Existe. Él es el eterno. Cristo es el eterno, dice, y es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo es el eterno Dios. Empezamos por ahí. Entonces, ¿a qué renunció? Por un tiempo, a su eternidad, haciéndose hombre. El eterno renuncia a la eternidad para hacernos a nosotros, ¿qué? Eternos, para venir a darnos el regalo. Él dice, dejo mi eternidad por un tiempo, voy a vivir en un hombre, en el cuerpo humano de un hombre, voy a hacerme hombre para poder traerlos a ellos, ¿a dónde? A la vida eterna. Su eternidad, dice, sus riquezas, al no ser materiales, se deben ver desde su eternidad. Ese es el tema crucial de la vida cristiana, iglesia. Mire, no hay un tema más importante que usted debe tratar con la iglesia o con aquel que usted le comparta el evangelio. Esa pregunta la he hecho y he iniciado a evangelizar por ahí varias veces a algunas personas. Siempre les pregunto, ¿tú crees en Dios? Sí, sí. ¿Y crees que hay una vida después de la muerte? Pues no sé, o sea, ese es el tema central del evangelio, la vida eterna. El día que usted entiende eso, su vida cambia, su vida es transformada, porque usted ya no vive una vida para este mundo, sino usted piensa y dice, cualquier decisión que tome trasciende en mi futuro y aún puede trascender ¿en qué? Mi eternidad. Su eternidad es el centro de la cristología. Si Él no es eterno, entonces Él no es Dios. Si Jesús tuvo un principio, entonces Él no es quien dice ser. Pero la Biblia dice, yo soy el principio y el fin. El alfa y la omega, la A y la Z. Todo lo que está entre la A y la Z es de Cristo, por Cristo y para Cristo. Juan 1:18 nos dice el apóstol que el Hijo estaba en el seno del Padre. Y aquí se pone más bonito el asunto. Juan 1:18 dice que el Hijo estaba, Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto representa la intimidad única del Hijo con el... Escuche, Jesús no estaba con el Padre, estaba en el Padre. Ese es el misterio de la Trinidad. ¿Cómo así? Él estaba en el Padre, porque la Biblia dice que Él y el Padre, ¿qué? Son uno. Juan 13:23 nos muestra un poquito de lo que pudo vivir el apóstol. Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. La palabra al lado es el seno, es el pecho. Juan se recostaba en el pecho de Jesús. Imagínense esa escena, recostado ahí, escuchando el corazón de Jesús. Es la escena más tierna de la Biblia y la escribe el hombre que es el apóstol del amor. Pero escuche, hay una diferencia muy grande entre recostarse en el pecho de Jesús y Jesús estar en el corazón ¿de quién? Del Padre. Él tuvo que dejar eso. Imagínense esa comodidad, dejar su eternidad, dejar su intimidad con el Padre por un tiempo. Las riquezas de las que Pablo se refiere son las riquezas del Padre, Juan 16:15. Eso fue lo que él dejó, las riquezas del Padre. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Él renunció a las riquezas con su papá, a eso renunció. Filipenses 2:6-7 dice que él estaba en forma de Dios y que era igual a Dios. Yo le contaba a mi esposa que preparando este tema quizás entendí cosas que no había entendido de Cristo durante todos estos años. Quizás yo no había entendido, se lo abro mi corazón, por qué realmente Él había descendido a la tierra. Y cuando entendí eso me quebré porque
Su estado de gloria y de santidad era demasiado grande para entenderlo, para él descender y hacerse hombre por nosotros. Juan 17:5, note que solo habla Juan, por algo será, ¿no? Por algo hay que leer Juan. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, ¿sí ve? Otra vez, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Toda una eternidad, eso no cabe aquí en la cabeza. Toda una eternidad al lado de su Padre, en amores, en deleite, para venir a mirar a unos pecadores en la tierra, para venir a comer con los pecadores, para venir a aguantar frío, hambre, sueño. Eso se llama la humillación de Cristo y eso se llama dejar su trono y su gloria por amor a nosotros. Vamos a mirar varios aspectos interesantes. Le voy a dictar la cita para avanzar, pero de lo que él se despojó, escuche. Se despojó de sí mismo para hacerse hombre, Filipenses 2:7. De sí mismo, de su deidad. Dios no puede morir, Dios no come, Dios no duerme. Necesitaba hacerse hombre para poder mostrarnos y ser semejante a nosotros y poder socorrernos. Otra cosa impresionante, escuche, el que está sentado a la derecha del Padre es el hombre Dios. No es solo Cristo, es el Señor Jesucristo. El que está sentado a la derecha del Padre es el hombre Dios. Ese hombre está ahí. ¿Por qué? Porque nos representa a nosotros, porque intercede y clama por nosotros. Se hizo semejanza de pecado. Romanos 8:3, ese sí tengo que leerlo. Es muy claro, o sea, Romanos 8:3. Esto es duro, hacerse pecado. Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Él se hizo semejanza de pecado, o sea, semejante a nosotros los pecadores. Igual, si nosotros hubiésemos vivido en la época de Jesús, tal vez miles de personas lo vieron en su edad anterior al ministerio y nunca se imaginaron que él era Dios, porque él iba al mercado, hacía sus cosas normales, salía a las fiestas de los tabernáculos, de los peces, a los panes sin levadura. Él iba normal cada año a la iglesia, a la sinagoga en este caso, a celebrar su vida espiritual, leía las escrituras, oraba, era un hombre normal, pero nunca nadie se imaginó que él era Dios. ¿Por qué? Porque estaba vestido de semejanza de pecado. Estaba en la semejanza de nosotros. Dejó su santidad divina para venir a exponerse a un mundo pecador. Otro punto, en la eternidad no estaba bajo la ley y tuvo que someterse ¿a qué? A su propia ley. Él se somete a sus propias palabras. ¿Quién es el dueño de la palabra de Dios? Dios. Y él viene y se somete, Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nació de una mujer. Aparte de eso, quedó bajo ¿qué? Bajo la ley. ¿Qué pasa con todos los que están bajo la ley? Están bajo maldición. Por eso dicen, maldito el que es colgado de un madero. O sea, él tomó el lugar de nosotros. A veces no lo vemos así. Jesús no sabía de sufrimientos. Como dice la canción, no sabía de tristezas, nada. De soledad, nada. Pero después, escuche, fue varón experimentado en quebrantos, Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, que experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Nunca, jamás, escuche, en la eternidad fue rechazado por su Padre, jamás. Y va a vivir el rechazo, en la cruz tiene que vivirlo. No sabía de las tristezas, de nada de eso.
No conoció la pobreza ni las necesidades, mientras que en la tierra él mismo dijo en Mateo 8:20, las zorras tienen guaridas. Y el verso lo parafraseo, dice, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús dormía donde la coja, donde lo cogiera a la tarde, en alguna casa que llegara y lo dejaban quedar, y si no, se quedaba en cualquier lugar. No tenía problemas en que tenía que ser un hotel, una casa, él se quedaba en cualquier lugar. Por eso él dice, el Hijo del Hombre, las zorras tienen guaridas, él dice, los animales se refugian, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A eso renunció, porque su cabeza la recostaba ¿dónde? En el Padre, en los brazos de su Padre. Nunca sufrió reproche ni vergüenza al lado de su Padre, y luego fue menospreciado y desechado por los hombres. Isaías 53:3. Su Padre nunca lo miró sin amor y sin beneplácito. Su Padre lo miraba con deleite y con gozo, aunque después se convirtió en oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Salmo 22:6. El salmo mesiánico, para los que les gusta leer, es el salmo más mesiánico que hay en los 150 salmos. El Salmo 22:6. Mas yo soy gusano y no hombre. O sea, él se hizo menos que hombre cuando lo humillaron. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Lo que pasó en la cruz. Todos pasaban y le decían, luego usted no era Dios, luego no era el que sanaba, el que resucitaba, el que echaba fuera demonios. Descienda de la cruz y sálvese, a ver, ¿dónde está su poder? Luego usted no dice que es el Hijo de Dios, entonces ¿dónde está Dios que no lo salva? Así como cuando el sarcasmo le dicen a uno, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está ese Dios que usted dice si tiene problemas? Si tiene problemas económicos, problemas financieros, problemas con los hijos, ¿dónde está su Dios? Eso lo vivió él. Todos pasaban y le decían, ¿qué hubo, Mesías? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el poder? ¿Dónde quedó el poder? Se le acabó el poder en la cruz, el rechazo. Le escupían, lo maltrataban. Su santo corazón nunca tuvo pensamientos impuros ni tentaciones del diablo. Y en Mateo 4 dice que el diablo lo tentó. Escuche, Jesús fue tentado. No pecó, pero fue tentado. Hay una gran diferencia entre la tentación y el pecado. Él fue tentado, o sea que pudo tener pensamientos incorrectos, sí, solo como tentación. De pronto en el desierto dijo una palabra y desaparezco este diablo de una, o sea, para que no me friegue, ¿sí? Pero él era Dios, sabía que no podía. Él pudo haber pensado eso, decir, si este supiera que solo con dar una orden le mando todo el ejército y sale. Pero no podía. ¿Por qué no podía? Porque él sabía que tenía un propósito que cumplir. Su alma no fue expuesta a dolores y torturas. Juan David, esté pendiente atrás de las ciclas, por favor. Su alma no fue expuesta a dolores y torturas. En el seno de su padre no existía eso. O sea, nunca hubo un dolor, algo que lo llevara a sufrir. En la cruz fue al contrario. El Señor lo abrazó desde la eternidad, pero nunca lo hirió. Escuche, hasta que ocupó nuestro lugar y espacio. Su padre nunca le ocultó el rostro. Fue extraño para el hijo ver a su padre abandonarlo y entonces exclamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Toda la eternidad con él. Y un día alzar los ojos en la cruz y decir, ¿dónde estás? Note que la Biblia dice que él no le dijo Padre. En los evangelios él le dice ¿qué? Dios. Porque es un hombre, en ese momento es un hombre totalmente tomando la carga de nuestros pecados y él no le dice, papá, o sea, ¿por qué me abandonaste, papá? Él no dice así. Él está tomando el lugar de hombre y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nunca vio una expresión de ira de su papá, hasta que el padre le dio la copa amarga. La copa de la ira, Mateo 26:39. Mateo 26:39. Dice,
Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Padre que había estado con él eternamente, ahora le da la copa para que él la beba. Se llama la copa de la ira. Él debe recibir la ira que nosotros deberíamos recibir. Por último, hablando de estos asuntos, no estaba sujeto a la muerte. Todo esto era nuevo para Cristo. Todo esto era dejar su riqueza que iba más allá de lo que nosotros pensamos que es riqueza. ¿Sí ve? Si usted piensa que la riqueza es tener dinero, usted es una persona que vive engañada absolutamente en esta tierra. Y va a vivir toda la vida engañado en la tierra. El concepto de riqueza es este que estamos hablando. Es dejar una vida miserable, de pecado, de destrucción, para entrar a una vida de santidad, de consagración, que demanda, que le pide, que demanda tener una disciplina con Él. Cada vez que asociamos la riqueza con dinero nos cuesta más darle algo a Dios o a las demás personas. Sobre todo nos cuesta darnos a otros. Algunos por trabajar no tienen tiempo ni siquiera para disfrutar lo que trabajan. Y otros por trabajar ni siquiera tienen tiempo para disfrutar a la familia, a las personas. Porque han cambiado su prioridad. Porque ellos creen que es la manera de agradar a los demás, comprándoles cosas y dándoles cosas. Y han cambiado sus prioridades. Entre más puro sea un placer, más excelente es. Entre más santo sea lo que me deleita, más agradable es a mi corazón. Las riquezas verdaderas de los hombres están en Cristo. Miremos cómo lo dice la Biblia en el Salmo 73:25. Salmo 73:25. Dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y en la tierra, ¿qué dice? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Nada. Cantares 1:7. Cantares está antes de Isaías para los que no leen la Biblia, para que lo encuentren. Bueno. Hay gente que, ¿dónde queda? ¿Cantares qué? Cantares 1:7. Como no se lee casi, por eso le ayudo. Hazme saber, oh tú, a quién ama mi alma. ¿Dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía? La amada al amado. Hazme saber a quién ama mi alma. Nuestro amor más alto hacia Dios sigue siendo imperfecto, porque Él es quien en su perfección nos ayuda a amarle. Por más que usted y yo digamos que le amamos, somos imperfectos. En cambio, su amor es ¿qué? Perfecto hacia mí, siempre. Tercero, el regalo de Cristo, 9C. 9A, 9B y 9C eran los puntos de hoy, de 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Volvamos a leerlo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Ya vimos la pobreza de Él, siendo rico, ya vimos la riqueza de Él. Dice, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ese era el propósito de la condescendencia de Cristo al venir a la tierra. Vino para eso, iglesia, para cambiar su pobreza y la mía. Vino para darnos toda la lista que compartimos, para que cuando un día estemos en la eternidad vamos a vivir exactamente eso. Vamos a estar con el Padre, en el corazón, en el seno del Padre. No vamos a morir nunca. No vamos a tener problemas, angustias, necesidades, lloros, tristezas, desolaciones. No va a haber nada de eso. Para eso Él vino a morir en la cruz del Calvario. Nuestra condición de muertos, de enfermos, de esclavos, de cautivos, terminará.
Y eso es lo que él quería que la iglesia entendiera. Era lo que Pablo le estaba diciendo a los corintios. Iglesia, Cristo se hizo pobre para enriquecerlos, para llevarlos a la gloria y tener una vida diferente y aprender a vivir una vida que valiera la pena. No hizo materialmente rico a los cristianos del primer siglo, pero les dio riquezas mayores: salvación, perdón, gozo, paz, vida eterna, luz y gloria en Cristo. Pedro describe esas riquezas en Primera de Pedro 1:4. Primera de Pedro 1:4, él describe las riquezas. Dice así: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Sí ve? Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es la riqueza de Cristo para la iglesia. Los pecadores necesitamos desesperadamente esas riquezas. Somos pobres de espíritu, no podemos ser ricos. ¿Somos qué? Pobres de espíritu. El libro de Efesios, y cerramos ahí, describe, quizás es el único o el capítulo más evidente donde describe las riquezas de los cristianos. Estos son los regalos para usted y para mí, para todos aquellos que estamos en Cristo. Efesios 1, del 3 al 14. No lo vamos a ver todo, pero vamos a ver las más importantes. 1, capítulo 3, Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí no dice ninguna ciudad, ¿sí? No habla de Bogotá, ni de ningún país, nada. Él nos bendijo en lugares ¿qué? Celestiales. En un lugar que Él nos da. ¿Cuál lugar? En Él, en Cristo. Y si estamos en Cristo, estamos en el Padre. Y si estamos en el Padre y en Cristo, el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Es la plenitud de Dios para un ser humano. ¿Puede tener necesidades? Sí. Pero le aseguro que es rico. Porque Él lo bendijo con toda, note, es que no hay nada que explicar ahí. Dice, con un poquito de bendiciones espirituales, ¿sí? Con toda bendición espiritual. ¿Qué es toda? No lo sabemos. Tiene usted que leer la Biblia y entenderla y entenderla y entenderla para usted saber qué es toda la bendición. Es incalculable la riqueza. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, no se lo inventó, ¿qué les doy? No, ya estaba planeado, escogidos para ser bendecidos por su obra, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Eso es riqueza, santidad, sin manchas, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos. Somos hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El puro afecto, o sea, no hay nada bueno que Él haya visto decir, este se peina mejor, este trabaja más, este es más juicioso, nada. Fue el puro afecto, su amor incalculable, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos acepta en Cristo. Note que el versículo arranca en el 3, bendito ¿quién? El Dios y Padre que nos bendijo. Y nos bendijo y nos hace aceptos en Cristo. Por eso la salvación, iglesia, no puede ser sino a través de ¿quién? De Cristo. No por obras. No es por obras, no se puede. Ninguna religión habla de la salvación por gracia. Todas es ¿por qué? Por obras. 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, un regalo, según las riquezas de su gracia. ¿Sí ve? El perdón de pecados es un regalo. Otro, que hizo sobreabundar con nosotros en toda ¿qué? Sabiduría. Es un regalo precioso ser sabio. Callarse antes de embarrarla, eso es ser sabio. Orar antes de tomar una decisión, eso es ser sabio. Reconocer a tiempo mi maldad, eso es ser sabio, no es ser necio.
La Biblia dice que el necio ve el mal, pasa y recibe su varazo para que aprenda, porque no reconoce. El sabio ve el mal y lo puede percibir, escuche, sin vivirlo. No necesita vivirlo. Era lo que Dios quería que Adán viviera. Dios quería que Adán conociera el mal desde el bien. Y entonces le tocó conocer el bien desde el mal. 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Y sigue, ¿tuvimos qué? Herencia, siendo predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Podríamos seguir leyendo, pero la pregunta, ¿hay riquezas mayores a esas? No las hay. Nada es mayor a eso, ninguna riqueza. La pregunta final es esta: ¿cómo pueden los creyentes que reciben todas estas riquezas continuar viviendo en su egoísmo y en su orgullo? Es la pregunta que Pablo se hacía y la pregunta que la iglesia se hace hoy en día. ¿Cómo pueden los creyentes que reciben todas estas riquezas seguir viviendo en su orgullo y en su egoísmo? ¿Por qué es tan difícil dar realmente lo que Dios merece, sabiendo que lo único que obtendremos es algo que Él ya compró, que Él ya pagó, y nuestra labor es vivir para darnos a Él en adoración y servicio a los demás?